La última película sería El stand de los besos, explorando la sexualidad, la rebeldía y la adherencia al tratamiento en adolescentes, un enfoque integral para el bienestar. Está a cargo de la doctora Dolores Ocampo. Ella es médica especialista, consultora en pediatría, es certificada de ginecóloga infanto-juvenil, es ex jefa de la unidad de ginecología infanto-juvenil del Hospital de Niños Sor María Ludovica y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Ginecología infanto-juvenil. Bueno, muchas gracias. Gracias primero al comité organizador por la invitación. Gracias a ustedes que se están quedando hasta esta hora para escucharme. Me planteé cuando me invitaron a esta charla cómo iba a hilar con las charlas previas, pero acá Lore y Martín me la dejaron picando, así que vamos a nadar un ratito en el cerebro adolescente. Bueno, les voy a presentar un caso. Martina tiene 16 años de edad y en el control ginecológico refiere a haber conocido a alguien que le interesa. Cuando yo profundizo un poquito y le pregunto, le digo, bueno, ¿y cómo se llama? ¿Te llama Valentino? Ah, qué bueno, le digo. ¿Y qué onda, Valentino? ¿Es tu novio? No, no es mi novio, es mi amigo. Ajá. Bueno, muy bien. Profundizo y le digo, ¿y en casa qué onda? ¿Qué charlan en tu casa con tu mamá? Me dice, en casa no saben mucho, mamá está alerta y papi se hace el despreocupado. Mi cara, mira, estaba como el de intensamente. Entonces, profundizo un poquito más y le digo, bueno, ¿y qué cosas pasan con Valentino? Me dice, y pasan cosas. Pero no voy a tener relaciones sexuales hasta que seamos exclusivos. No sé si ustedes tienen hijos adolescentes, han tenido hijos adolescentes, algunos mayores o algunos ya tienen nietos. Bueno, yo siempre me acuerdo, yo tengo 52 años, que cuando yo era adolescente hablábamos de transar. 10 años atrás se hablaba de chapar. Ahora ya no se habla de transar, no se habla de chapar, no. Se habla de estar, en esa palabra tan amplia, ese verbo tan indefinido, esa cosa tan compleja de entender si tienen relaciones o no las tienen. Y un poco lo que decía Martín y Lore de esto del tema de la adolescencia, ¿no? Uno sigue preguntando un poquito más y yo quería saber un poquito más de su vida. Martina es hija de un matrimonio, que el padre es visitador médico y la mamá es diseñadora. Tiene una hermana de 13 años con la cual se pelea mucho. Va a una escuela privada en la ciudad de La Plata y estudia inglés. Hacía patín artístico cuando era pequeña, pero dejó de hacerlo cuando empezó con su enfermedad. A los 13 años fue diagnosticada con enfermedad de Crohn, luego de una larga historia de diarreas crónicas con pus y tenesmo, episodios de fiebre esporádica y dolor abdominal recurrente. Entonces, profundizo un poquito más y me entero que estaba con mesalazina y que usaba adalimumab en los episodios de reactivación con sus controles por la enfermedad, específicamente en Cava, porque fue donde hicieron el diagnóstico de su enfermedad. En sus antecedentes ginecológicos había tenido su menarca a los 14 años de edad con un ritmo menstrual irregular, con ciclos de 4 a 6 días cada 35, 40 días y una dismenorrea de tipo expulsiva. Es frecuente que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea portadores de Crohn o colitis ulcerosa, tengan un umbral muy bajo para el dolor. Entonces, en general, suelen tener un dolor por dismenorrea expulsiva los primeros días menstruales. Y cuando le pregunto sobre su inicio sexual, todavía no lo tuvo, pero la cosa se viene prontamente. Respecto a la definición de adolescencia, hoy los chicos presentaron la definición de adolescencia temprana, media y tardía. Yo los quiero llevar a una definición un poquito más amplia. Es un periodo evolutivo que implica dos procesos importantes. Por un lado, el desarrollo físico y por otro lado, el aprendizaje de aspectos psicosociales que los van a preparar para la independencia y las responsabilidades de la vida adulta. Yo, antes de ser ginecóloga pediátrica, era pediatra y me acuerdo que la definición implicaba llegar a los 20 y pico de años, pero ahora tenemos gente en casa que vive con nosotros, nuestros hijos que tienen más de 20 y pico de años y usan el lavarropas, le damos de comer, le planchamos la ropa, los esperamos a la madrugada despiertos, le tenemos que abrir el portón. Al mío le presto el auto y me dice, mamá, vuelvo a las 12, ¿me abrís el portón? Y yo salgo en pijama a abrirle el portón, chicos, con 20 y pico de años. Entonces la adolescencia, no sé, creo que los límites los tengo un poquito alterados ya. Pero hay algo que es crucial, que por eso se los traje aquí, y es que hay dos aspectos claves del desarrollo personal y social del adolescente que me importa compartir con ustedes, que uno es la identidad sexual. En la adolescencia es donde van a
identificarse, en donde vamos a saber si ellos se identifican con el sexo asignado al nacer o no. Y por otro lado, empieza la transición hacia el mundo relacional afectivo-sexual, porque comienza la relación con otros jóvenes dentro de las cuales se van a experimentar las primeras relaciones sexuales. Entonces, el desarrollo emocional y mental hacia la vida adulta implica tomar decisiones, inhibir respuestas inapropiadas, ya sea contestaciones violentas, acciones violentas, planificar y ejecutar un plan de acción, ponerse en el lugar del otro, ser empáticos, aprender a ponerse en el lugar del otro no es algo sencillo. Y también tienen que discernir entre las pautas que establece la sociedad que está bien y que está mal, ¿sí? Hasta dónde está mi límite y dónde empieza el límite del otro. Nada sencillo, sobre todo porque todas estas conductas suceden cuando la corteza prefrontal, que es la última porción del cerebro, madura. Y esto sucede en general en nuestros adolescentes, en el 90% hasta los 20 años. Entonces, fíjense la corteza prefrontal, todo lo que implica. Funciones ejecutivas de pensamiento y razonamiento, planear el futuro, tomar decisiones, control de emociones, evaluar riesgos y recompensas. Esto de decir, ¿esto lo hago o no lo hago? ¿Esto me conviene o no me conviene? ¿Esto jode al otro? ¿Lo molesta al otro o no? Y el control de los impulsos. Entonces, vinculado a esto, vamos a hablar un poquito de consejería en salud sexual y reproductiva. Me encanta porque todas las propagandas para nuestros adolescentes están sexualizadas. Todo, desde las papas fritas hasta las botellas, todo tiene un contenido sexual, para lo cual implica que ustedes como padres, yo como ginecóloga, cuando voy a dar a las escuelas como docente, pero también con mis amigas, con las hijas de mis amigas, la tía, hoy viene la tía Loli y le vamos a preguntar tal cosa. Y yo digo, no, yo ahora acá no trabajo, estoy acá, vengo de vacaciones, estoy hablando con tu mamá, no vamos a hablar de estas cosas. Pero todo tiene un mensaje subliminal. ¿Y por qué la consejería? Bueno, empecemos a hablar un poquito de esto. Primero porque, como todos saben, se han empezado a triplicar las infecciones y los casos de sífilis importantemente. Y esto no es en Argentina, esto tiene que ver con Latinoamérica en su conjunto. Vinculado a eso, totalmente linkeado con eso, la baja del inicio sexual. La última estadística que tenemos de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, donde trabajo, se realizó por el 2015 y teníamos un promedio etario a nivel país de inicio sexual a los 15 años. La realidad que lo que yo veo en el Hospital de Niños de La Plata, que es un hospital público, es de 13.2. Yo a los 13 años saltaba el elástico y usaba medias a la rodilla con una pollerita Kill con un ganchito. ¿Sí? No sé si hay algunos de ustedes como yo. Bueno, lo que nosotros vemos en el hospital ahora son adolescentes de 13 o 14 años con piercing, con uñas pintadas, ¿sí? Con una actitud muy sexualizada que probablemente tenga que ver también con el tema de los medios de comunicación y cómo acceden a esa información. Y vinculado no solo al tema de la presentación de mayor cantidad de sífilis y baja de inicio, el tema de otras infecciones concomitantes, sobre todo la gonorrea. Y otro tema cardinal que me interesa, que no sé si están al tanto, es que muchos de nuestros adolescentes, cuando uno habla de inicio sexual, los adolescentes hablan de inicio sexual cuando hablan de penetración vaginal. Entonces, hay que volver a hablar de cosas como el sexo no coital y como la pérdida de la virginidad cuando uno decide compartir su cuerpo, cualquier orificio, como digo yo, con otra persona. Porque muchas veces hemos tenido consultas, por ejemplo, de lesiones por HPV en boca, en pacientes que negaban inicio sexual, y yo les miraba como diciendo, ¿cómo llegó esta lesión de HPV a la úvula? ¿No es cierto? Entonces, volviendo a lo que les traje, me interesa recalcar que muchas de las cuestiones que tienen que ver con las infecciones es por la baja tasa de uso de preservativo. Y esto pasa porque después de la década del 80-70, cuando el HIV se empezó a controlar, se basó mucha de la consejería en el tema de la anticoncepción hormonal y otros dispositivos y se bajó el uso de preservativo. Para mí la estadística esta del 5%, que es bastante nueva, es relativamente baja, pero implica que habla de que el 5% no lo usa, digamos, lo usa en forma continua, el 95% restante lo usa alternadamente.
Y esto está vinculado a esto que les decía hoy de la exclusividad. Entonces yo a veces les pregunto, claro, vos sos exclusiva con Juanito y cuando dejes de ser exclusiva porque, no sé, te pongan unos cuernos, ya no sos más exclusiva, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo volvemos para esto? Entonces, trabajar con ellos y un poco volviendo a lo que decían los chicos hoy, de cómo piensan, de cómo razonan, de la sensación de invulnerabilidad que tienen, que yo creo que también fui igual. Ya no me acuerdo porque soy grande, pero yo también imagino que también me sentí una superpoderosa, pensando que había cosas que no me podían pasar, pero tenemos que trabajar con ellos en volver a usar la barrera. Pero no todo es tan malo. No todo es tan malo. Esto lo traje y lo cuelo en la charla para que sepan que en el último censo del 2022 la tasa de embarazo adolescente, de embarazo no intencional en la adolescencia entre 15 y 19 años bajó a la mitad. Un golazo total. Y esto se debe fundamentalmente a dos ejes importantes, que es la educación sexual integral en escuelas y lo que hacemos nosotros desde el hospital extramuro, ir los médicos con un equipo interdisciplinario, con trabajadores sociales y psicólogas a dar charlas a las escuelas, de todo. En La Plata, por ejemplo, vamos a escuelas públicas, a escuelas privadas, tenemos que ir a un lugar de abrigo de chicos, también vamos. Y parte, creo yo, uno es esto, y lo otro es la entrega y los planes de anticoncepción de larga duración, los famosos LARCs, Long Active Reversible Contraceptions, ¿sí? Que habla de estos métodos de larga duración, como son el implante, ¿sí? Y la colocación de sistemas de liberador intrauterino, que son métodos que se colocan una vez y tienen un uso, ¿no?, correcto y perfecto por más o menos 3 a 5 años. Esos métodos ofrecidos desde hace un tiempo nos dan el changüí de esta cabeza que yo les contaba hoy, que si yo le pongo un implante a una chica de 14 años, tengo hasta los 18 para que madure la corteza prefrontal, ¿no? Entre otras cosas. Pero no me quiero detener mucho en esto. Para que haya consejería, para que tengamos métodos anticonceptivos, tuvo que haber leyes. La primera fue la Ley Nacional, la 25673 del año 2003, y después estuvo la propia vinculada a provincia, la 13.066, que habla de derechos a disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, sin violencia, vivir libremente la orientación sexual y la identidad de género, elegir si tener o no hijos, cuándo, cómo y con quién, recibir atención en salud sexual y reproductiva, elegir el método que más se adapte a las necesidades y que se lo brinde, el sistema que sea, ¿está bien? Sistema público, sistema privado, obra social, prepaga, lo que sea, centro de salud, lo que sea, hospital público. Y escuchar en un ambiente de confianza y respetando los deseos de estos adolescentes, que obviamente que si yo les digo que el inicio sexual en nuestro hospital es de 13 años, ustedes se podrán preguntar qué hacemos nosotros cuando viene un adolescente de 13 años y me dice que quiere ponerse un implante, o que quiere ligarse, o que quiere colocarse un dispositivo intrauterino. Entonces, muchas de las decisiones en los que tienen hasta 13 años necesitamos el consentimiento de ellos, pero el asentimiento de un adulto que acompañe. Entre los 13 y 16 puede consentir toda práctica que no implique un riesgo para su salud o para su vida, y después, a partir de los 16, deciden libremente lo que quieran. Entonces, yo pensaba, bueno, ¿qué aspectos quisiera considerar con ustedes en estos pacientes, en la población que nos reúne acá hoy? Bueno, considerar que el deseo sexual está presente en estos pacientes por más que tengan una enfermedad crónica, que reciban, no sé, algún tipo de inmunosupresores, que tengan dolor, que tengan lesiones, que el dolor, el deseo está presente. Que nos comprometamos con su sexualidad, sus prácticas, su deseo, su identidad, con quién quiere estar, qué le gusta. Con el tema de la anticoncepción, porque por sobre todas las cosas, hoy leía y pensaba, bueno, si uno de ustedes entra hoy en el Up to Date y busca anticoncepción hormonal y enfermedad inflamatoria intestinal, van a leer que durante mucho tiempo el tema de los anticonceptivos combinados con estrógenos estaba totalmente contraindicado. La realidad es que actualmente no está claro que estén contraindicados, pero sí sabemos que los estrógenos pueden facilitar, por su estructura,
generar microembolismos, ¿sí?, a nivel intestinal, y por otro lado podría, no está tampoco comprobado, no hay comparados a doble ciego, pero podría generar activación o brotes en enfermedad que están estables. Entonces uno podría darles u ofrecerles en la consejería otro tipo de métodos anticonceptivos u otros anticonceptivos orales que ya les voy a contar. Y por otro lado, obviamente prevenir el tema de las infecciones de transmisión sexual, que ya les dije que necesitamos reforzar el uso de barrera, ya sea porque estos pacientes estén con inmunosupresores, estén con alguna droga que baje su inmunidad, pero por sobre todas las cosas por el tema de cualquier tipo de contagio. A veces yo lo saco de la población que nos compete hoy acá. En general, a veces se tienen infecciones por cándida, que puede ser una cándida que esté en el surco balano prepucial de la pareja de la paciente que yo estoy viendo, porque no es la cándida que habita o cohabita en su propio organismo. Entonces, a veces las infecciones no tienen por qué ser infecciones estigmáticas de transmisión sexual, sino que las mismas infecciones de gérmenes comunes se transmiten por no usar barrera. Entonces, uno tiene que reforzar el uso de la barrera por sobre todas las cosas. Y por último, tomar en cuenta el tema del compromiso de la fertilidad, por la patología de base que tiene y por el tratamiento que esté recibiendo, qué drogas está recibiendo y un poco asesorarla si eso no lo hace el especialista. Y vinculado con esto, se me ocurrió pensar y traer este trabajo de Amy Moore del 2022 que habla sobre qué registran los especialistas de las distintas especialidades que ven patologías que reciben drogas oncogénicas o drogas, mejor dicho, teratogénicas o drogas inmunosupresoras. Y fíjense que el 33% de los especialistas estimaron tener la mitad de su población bajo tratamiento con drogas teratogénicas, que el 46% refirieron frecuentemente preguntar sobre la actividad sexual de sus pacientes y el 69% indicaron que derivaron a sus pacientes sexualmente activas a un servicio de gineco. Pero cuando profundizo en el estudio, ¿esto tiene un punterito? No, a ver, no. Fíjense en el chart que está a la derecha. Por ejemplo, si tiene una historia ginecológica documentada, la mitad, 25%, dice que sí. Y en cuanto a la documentación de la actividad sexual, por ejemplo, sobre actividad sexual preguntaban menos del 3%. Y si usaba preservativo, menos del 0,9%. O sea, me parece que esto para mí es un llamado de atención, el pensar que cada uno de ustedes, por más que se dedique a la práctica que haga, si tienen adolescentes, es fundamental preguntar. Hoy Martín decía que ellos se dedican al tema de las adicciones, ¿no? Les tocaba a los adultos y nosotros los pediátricos menos. Bueno, yo también pregunto si fuman charutos, si fuman marihuana, pero me dedico más a esto, me dedico a preguntar esto. Pero me resultó interesante ver que me parece que ustedes también tienen que preguntar y empezar a preguntar como pregunto yo, como más directo, porque antes preguntábamos, bueno, ¿tuviste relaciones? Y te decían no, y por ahí habían tenido una relación sexual con penetración la semana pasada. Entonces, es importante que ustedes sepan registrar, porque eso también los va a llevar a definir la urgencia de la consulta con alguno de los ginecólogos infantojuveniles. ¿Qué pasa con Martina? No les terminé de contar. Bueno, hoy Martina tiene 18 años y hace una semana concurrió al consultorio para su control ginecológico. Está estudiando ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata. Inició relaciones a los 16 años, efectivamente, con Valentino, que pasó a ser su exclusivo de ese momento, el exclusivo a los 16, porque ahora sale con Isidro y es su tercer pareja sexual. Como método anticonceptivo, desde hace 18 meses, al uso de preservativo le agregamos drospirenona de 4 miligramos. ALE es la abreviatura de anticoncepción libre de estrógenos. Esto es lo más moderno que tenemos en anticoncepción hormonal oral y lo utilizamos en aquellos pacientes que tienen contraindicado por algún motivo el componente estrogénico en la anticoncepción oral. Fumadores, hipertensos, también este tipo de pacientes, como ya les dije, por el tema de la posibilidad de lesión de la mucosa, y andan relativamente muy bien. Tienen por ahí, no es un efecto negativo, pero los pacientes lo ven como tal, el hecho de que a veces no menstruan en la deprivación, no tienen una deprivación por la formulación y eso las traumatiza, porque se hacen test de embarazo. Y yo les digo, si vos tomás las pastillas bien, no menstruas y no pasa nada, no queda la menstruación guardada adentro, no se produce menstruación. Ese es el único, les diría yo,
atenuante por el cual a veces me dicen, yo no las quiero tomar más porque no me viene y nunca sé si no me viene. Porque, y digo, si usas preservativo y tomás las pastillas, salvo que seas la Virgen María, no va a pasar absolutamente nada, así que podemos seguir tomando las pastillas. Pero, como bien contaron los chicos hoy, la cabeza adolescente es sumamente compleja, muy, muy compleja. Y me olvidé de contarles el detalle que muchas veces también me pasa como todo tipo de especialidad pediátrica que nos acompaña una madre, que a veces patea a favor y otras veces patea en contra, ¿no? A veces he tenido madres que me dicen, y usted lo que va a hacer es facilitar que mi hija inicie relaciones. Y yo la miraba como diciendo, no, de ninguna manera, al contrario. La consejería lo que hace es retrasar el inicio. Entonces, para ir finalizando, ¿por qué la consulta con el especialista? Para prevenir las ITS, evitar el embarazo no intencional y que se altere el curso de la enfermedad y que se altere el curso de la gesta, porque una enfermedad mal controlada con una gesta puede generar abortos espontáneos y partos de pretérmino o partos prematuros con complicaciones. Planificar, en caso de desearlo, cuando la enfermedad se encuentre inactiva, es decir, programar una gesta y sin uso de medicamentos con potencial teratogénico, y consejería en salud sexual ni hablar. Entonces, para finalizar, sexoeducación desde el jardín de infantes. Es fundamental que nosotros a nuestros chicos, en todos los ámbitos escolares y educacionales, empecemos trabajando distinta información a distinta edad. Hoy alguien dijo acá, no sé si fueron los chicos o Paula, que los chicos no son adultos en miniatura, los adolescentes tampoco, definitivamente tampoco. Fomentar valores que rescaten la condición humana, es decir, actividades que en la época de las pantallas y la tecnología puedan vincularse con otros, que hagan deportes colectivos o individuales, que hagan viajes educativos, que se los fomenten actividades colectivas, que sean saludables, que sean solidarios. Fomentar factores de resiliencia para disminuir la vulnerabilidad, porque nada es casual. No sé si les pasa que cuando algo le sale mal al adolescente, sobre todo esto, yo me acuerdo que yo cuando era chica era bastante más tenaz que mis hijos y que los hijos de mis amigas y mis sobrinos, porque cuando algo le sale mal es como que dicen, no, bueno, esto es difícil, voy por otro lado. No es que vuelven a intentarlo. Entonces, tenemos que acompañarlos en que hagan un nuevo intento, que vuelvan por eso que no les sale bien, y acompañémoslo. Hay que fomentar la resiliencia para toda la vida, para esta etapa y para su futuro. Y por último, que se cuiden, se respeten y se conozcan profundamente, siempre defendiendo sus derechos y el del que está al lado. Muy bien, estamos en tiempo, Loli. Esta es mi ciudad, así que cuando quieran ir a La Plata, como todos los de acá de La Plata, los esperamos. Gracias.